Aleluya, Señor. Te adoramos. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17. San Juan, capítulo 19, verso 17. Dice así la Biblia. Y él es Jesús. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz de Jesús, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Hasta ahí la palabra. Que Dios se glorifique en la palabra y que el Espíritu active esta palabra. El título de este mensaje es Cruz Neutralizada. Cruz neutralizada. La palabra neutralizar significa anular, controlar, contrarrestar una acción con una acción opuesta para desinhibir, desinstalar, anular el efecto de esa acción. ¿Entiende esto? Jesús, por medio de la cruz, canceló y neutralizó la condena y el poder del pecado. Hay una historia que yo leí, la verdad que no es una historia que quizás ni siquiera sea cierta, pero tómela si quiere. En la Segunda Guerra Mundial, antes del tiempo más fuerte y más crucial de la guerra, cuando recién estaban tirándose los primeros disparos de una nación a otra, empezó a correr el rumor de que el ejército alemán estaba construyendo un arma diferente, importante. Los rumores decían que estaban construyendo un enorme cañón que era tan grueso y tan largo como para llegar a mayor distancia y poder bombardear y derribar a las naciones enemigas. Las naciones que estaban unidas en contra de eso dijeron: tenemos que descubrir si esto es cierto, por lo menos para que nosotros podamos contrarrestar esto, para que nosotros podamos prepararnos para esto si realmente es así. Y después de varias charlas, el cuerpo de inteligencia de este grupo de Naciones Unidas pensó que la mejor manera era enviar un espía para averiguar si eso era cierto. Entonces buscaron la mejor persona, el espía, y ahí lo prepararon, le dijeron al espía: usted tiene solamente dos órdenes que cumplir. La primera es averiguar si es cierto que los enemigos tienen esta arma gigante, imponente, nueva y diferente. Y la segunda cosa es tratar de neutralizar esa arma. Porque la palabra neutralizar se utiliza mucho en el ejercicio de las guerras. Entonces, neutralizar significaba anularla, controlarla, contrarrestar, quitar el efecto que esa arma podía tener si es que existía. Después de varias semanas, 2 meses casi le llevó a este espía infiltrarse, meterse hasta lo más profundo de los cuarteles de armamento del enemigo. Y una de esas noches bien oscuras se infiltró y él llegó hasta lo que él creyó que podía ser el lugar donde podía estar esa arma, que era el galpón más grande, el más custodiado.
y después de varias cosas que no hace falta que ahora yo se las cuente, este espía, este infiltrado logró colarse por la pared y llegar hasta una ventana alta que la abrió entreabierta, y cuando llega a esa ventana alta pasa para el otro lado, y cuando pasa para el otro lado resbala y cae en una especie de pozo que estaba dentro de ese galpón. Y cuando cae en ese pozo se da cuenta que ese pozo estaba lleno con un líquido. Cuando sale de ese líquido él se ve todo pegajoso, y por el olor él pensó: esto es como petróleo, es como un combustible fuerte, es petróleo, y caía en eso. Y mientras él estaba pensando en que había caído en ese pozo y que como no era profundo, él se había mojado, pero enseguida salió de ese pozo, de esa cisterna, empezó a buscar a oscuras a ver si ahí había un arma. En esa noche cerrada, de pronto sale la luna, se abre el cielo oscuro, y por el tragaluz del techo del galpón empieza a entrar la luz de la luna. Y apenas la luna entra en ese galpón, ilumina, y la luna refleja contra un enorme conjunto de acero y hierro unido a una maquinaria que tenía al lado, y apenas vio ese reflejo se dio cuenta: esto tiene que ser. Entonces el espía se acerca hasta ahí, hasta donde está ese cañón, y ve que eso está unido a un sistema electrónico difícil que él ya no entendía, no comprendía, y tenía miedo de tocar algo porque él tenía dos órdenes. La primera era ver si existía. Ahí estaba delante de ese enorme arma, enorme cañón, sí existía. La segunda orden era neutralizarlo, y él vio todo el equipo que tenía para conducirlo, para manejarlo. Digo: ¿qué voy a hacer con todo esto? Y entonces empezó a pensar: bueno, voy a llevar el diseño de esto para que las naciones sepan de qué se trata esta arma. Y entonces empezó a tratar de imaginarse, de visualizar y de ponerse en la mente una especie de mapa mental de lo que era esto. Y entonces empezó a contar los pasos, y de pronto empezó a contar los pasos que tenía este enorme cañón, hasta que llega a la boca del cañón. Y cuando llega a la boca del cañón se da cuenta de que era enorme, y él pensó cómo sería la artillería, cómo serían las balas que va a disparar este semejante cañón, porque acá tampoco no están presentes. En ese momento que está ahí en la boca del cañón, de pronto se prenden las luces y él escucha el ruido de que venía un grupo, una patrulla entrando al lugar. Y como él no sabía qué hacer, de pronto en ese momento de desesperación se mete en la boca del cañón, y queda ahí en la boca del cañón pensando: cuando todos se vayan, salgo y voy y le comento y le digo a todas las naciones de qué se trata esto. Resulta que esa no era una patrulla de guardia, esa era una patrulla de la que se encargaban de preparar esa arma. Entonces la patrulla vino y armó todo el cañón, y encendieron y empezaron a mover el cañón, y empezaron a levantarlo y a elevarlo como para ver la dimensión que tenía y calcular la parábola hasta dónde podía llegar esas balas. Resulta que cuando levantan el cañón, él estaba todo embebido en petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Cae y se desliza adentro del cañón y queda atrapado adentro del cañón. Él hizo como una especie de suspiro que no se sintió en el momento del susto y de caer hasta el fondo. Después de que tuvieron varias horas allá adentro trabajando, se fueron, pero el cañón lo dejaron de esa manera, inclinado. Y él quedó allá adentro sin poder salir. La historia, para hacerla corta, nadie revisa lo que hay adentro del cañón. Revisan todo lo que está alrededor, revisan el equipo, revisan todos los controles que tenían para moverlo, para conducirlo, para manejarlo, pero a nadie se le ocurrió revisar adentro del cañón si había algo. Y adentro del cañón estaba el espía. El tema, para hacerlo corto, es que pasa una semana, nadie revisa el cañón, y el espía termina muriendo adentro de ese cañón. Pasa un mes, y al mes bajan
el cañón para moverlo y para llevarlo y para ponerlo en uso. Y al mes, ese brea que primero lo hizo deslizar hasta el fondo, esa brea se transformó en una especie de pegamento, haciendo que este hombre quede ahí pegado en el fondo del cañón. La historia es lo que usted se imagina. Cuando trataron de usar el cañón, no lo pudieron usar. Y cuando no lo pudieron usar y revisaron el cañón, se dieron cuenta que estaba atascado. Y después de mucho tiempo y horas de trabajo, se dieron cuenta que era un hombre que estaba metido allá adentro y que estaba pegado el hombre y no podían sacarlo. La cuestión es que tardaron varias semanas solamente en tratar de desarmar el cañón para sacarlo al hombre, porque no lo podían tirar para adelante, y entonces tenían que desarmarlo de la parte de atrás para de ahí sacar los restos de ese hombre, de ese ser humano que estaba ahí adentro, pegado, muerto. La cuestión es que tardaron tanto en desarmarlo, semejante armatoste, que cuando lo terminan de desarmar y lo vuelven a ensamblar para armarlo, ya había pasado el tiempo de usarlo. Y no pudieron usarlo porque el ejército de las naciones que estaban del otro lado vinieron en contra de ellos y conquistaron ese lugar y tomaron el cañón. La cuestión es, un hombre con su propia vida, sin saberlo, neutraliza, anula y deja sin efecto ese cañón. Con los meses, cuando terminó la guerra, se contó esa historia y entonces a ese hombre le dan una de esas medallas post-mortem, que significa dio su vida en favor de la guerra, y gracias a él un montón de gente se salvó, y entonces llaman a la familia y dan medallas a la familia, a los hijos, porque el hombre había dado su vida. ¿Qué significa esto? Eso significa neutralizar. Él tenía dos órdenes. La primera era saber si existía y la segunda era neutralizar, quitar el efecto, contrarrestar con una acción opuesta lo que ese cañón podía hacer. Y justamente este hombre, sin saber, al estar ahí adentro, contrarresta el efecto de que ninguna bala pudo salir por ese cañón. La obra que Jesús hace en la cruz es muy parecido a eso. La cruz significaba encontrar a un delincuente, juzgarlo, condenarlo y matarlo en la cruz. Y Jesús utiliza el elemento de la cruz, que era para destruir a los peores delincuentes. Jesús utiliza la herramienta y el elemento de la cruz para quitar el poder y el efecto que el pecado tenía sobre toda la humanidad y sobre su propia vida. Entonces Jesús contrarresta, anula, neutraliza el poder del pecado a través de la cruz. Estamos leyendo en el verso 17 y dice: cargando su cruz, Jesús salió del lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota, en otra versión dice Calvario también. Más abajo la lectura bíblica dice que este lugar, el monte, un monte pequeño, no alto, un monte pequeño de la Calavera, del Calvario o Gólgota, no en hebreo sino en arameo, ahí es donde Jesús tuvo que arrastrar la cruz desde adentro de Jerusalén, donde estaba siendo juzgado, y la tuvo que arrastrar llevándola hasta ese lugar donde Jesús es crucificado. Ahora, este camino de Jesús cargando la cruz, esto fue el final de todo un tiempo de dolor. En el mismo capítulo 19, en el verso 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinos y la pusieron sobre su cabeza, y se vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. O sea que la cruz, la crucifixión, es el final de todo un proceso de azotes, de golpes, de bofetadas, de heridas. No solamente
que Jesús fue lastimado en su cuerpo y que recibió el dolor o el sufrimiento de las heridas de su cuerpo, sino que el capítulo anterior, San Juan 18, habla acerca de Jesús que está tan entristecido que de pronto empezó a sudar y su sudor se transformó en gotas de sangre por la tristeza del alma, por la tristeza profunda que tenía. Los discípulos estaban junto con Jesús, los 11 todavía estaban ahí junto con Jesús, pero ninguno de los 11 pudo tener empatía, identificarse, relacionarse y entender la tristeza de Jesús. Yo creo que uno de los dolores más grandes no es estar sufriendo, sino el sufrimiento se aumenta a dimensiones cuando las personas que están al lado nuestro no se dan cuenta de nuestro sufrimiento. Cuando los que viven con nosotros no reconocen nuestro dolor. Cuando los que nosotros consideramos amigos no entienden nuestra angustia o tristeza o dolor interno. Y eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Esa tristeza se hace más grande y viene otro segundo dolor al alma de Jesús cuando uno de los discípulos, uno de los 12, viene y lo traiciona. Y la traición, la puñalada por la espalda, es así que duele. Y aunque Jesús tenía algún conocimiento de esto que ya estaba escrito en la Biblia y tenía algún conocimiento de por qué Judas se fue de la mesa, la traición siempre duele, aunque nosotros sepamos que la traición viene. Y a la traición se suma el abandono y la soledad, porque de pronto los soldados vienen a tomarlo a Jesús y todos los discípulos se van y Jesús queda solo. Y entonces Jesús ya venía cargando con un dolor en el alma, tristeza, traición, soledad, abandono, rechazo, vergüenza. Y a eso se le suma en el capítulo 19 golpes, azotes, heridas y más dolores todavía. La cruz es el final de un proceso de sufrimientos y de dolores en el cuerpo, en el alma y en el corazón de Jesús. El texto que leímos, el verso 17, dice Jesús cargando su cruz. La idea es que el condenado, Jesús como condenado, tenía que arrastrar la cruz por la calle principal de la ciudad de Jerusalén. Y mientras Jesús cargaba la cruz por la calle principal de Jerusalén, toda la ciudad venía sobre esa calle, y a medida de que Jesús caminaba y pasaba y avanzaba con el dolor en el alma y con el dolor en el cuerpo, toda la ciudad de Jerusalén se volvía en contra de Jesús el condenado y todos lo avergonzaban y le decían los peores insultos y lo escupían y los golpeaban. Toda una ciudad en contra de la persona que estaba arrastrando la cruz. Esto es lo que pasa con Jesús. Usted ya conocía esta historia hasta que llega a ese lugar llamado Gólgota o calavera. Los romanos, dice ahí en el verso 19, tenían esta cuestión de al condenado encima de la cruz, en la cabecera de la cruz, le ponían un cartel donde decía cuál era la condena o cuál era el castigo. La ironía de los romanos era que los romanos se querían mostrar, ellos son tan justos que cada una de las personas que estaba muriendo, acá está la condena, acá está la causa. Por esta razón que dice este cartel, este hombre, esta mujer, merecen morir y nosotros lo matamos con causa. La ironía de los romanos era poner un cartel en la causa, haciéndose ver como que ellos son los justicieros, los que están matando a los malos. Pero cuando ponen el cartel sobre la cabeza de Jesús, el cartel no dice ni violador, ni homicida, ni mentiroso, ni engañador. El cartel dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora, un rey, si el que estaba debajo de ese cartel
dicen es un rey, pero el que está debajo del cartel de rey está solo. No tiene ejército, no tiene defensores, no tiene seguidores. Está colgado, desnudo, después de haber sido torturado públicamente. Ese cartel de rey era para hablar en contra de los judíos que lo habían traicionado. O ese cartel de rey era para que los romanos puedan decir, nosotros hasta los reyes matamos. Después de ese camino a la cruz, viene la cruz. Verso 18, allí le crucificaron y con él a otros dos. Los otros dos sí, claramente dos delincuentes y Jesús en medio, 100% inocente de toda culpa. Su culpa era ser rey, según el cartel. Podían clavarlo, podían atarlo en la cruz, no importaba. Porque aunque esté clavado o atado en la cruz, la idea es que después de estar tantas horas ahí colgado, el mismo peso del cuerpo lo sofocaba, le quitaba el aire a la persona. La persona, por estar ahí colgada en esa posición, llegaba a un momento en que no podía respirar, se sofocaba. Y al no poder respirar, entonces la persona empezaba a desmayarse y la persona empezaba a desesperarse. Imagínese a alguien que, espero que nadie le haya pasado, que alguna vez se quedó sin aire, que alguna vez se cayó en una pileta o en un río al punto de no poder respirar más. Eso es lo que le está pasando al que está clavado o atado en la cruz. Continuamente siente que no tiene aire, que no puede respirar, que no le entra aire a los pulmones, y la misma posición que tiene le afecta a los órganos vitales. El riñón ya no puede trabajar, los pulmones se llenan de agua y de pronto empieza a convulsionar y empieza a tener paros cardíacos, ACV. Y los paros cardíacos significa que el corazón internamente se lastima. Usted pregúntele a cualquier médico que va a saber que el ACV agresivo, los paros cardíacos, significa que por dentro el corazón se agrieta, se lastima, y entonces ahí queda la huella o la marca de que el corazón no puede soportar más. Claro, esto es el final de todo un día de abandono, de soledad, de vergüenza, de traiciones, de golpes, de latigazos, de falta de hambre, de falta de agua. Era una muerte terriblemente lenta y dolorosa. Y los romanos eran especialistas en muerte. Sufre Jesús la peor injusticia al estar en esa posición. Y la mayor ironía es que Jesús todo esto lo sufre por el pecado de otros. Todo este sufrimiento es por la maldad de otros. Todo este sufrimiento es porque otros son malos. Otros piensan continuamente en lo malo. Otros deciden continuamente lo malo. Y otros son tan malos que se destruyen a sí mismos y destruyen todo lo que tienen alrededor: su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, su economía, su salud, su entorno. Jesús todo lo hace por todos esos otros que nunca merecen, pero Jesús lo hace pensando en esos otros. En ese momento de sufrimiento, Jesús no solamente que está pensando en que todo eso es por otros, ni siquiera Jesús está pensando si vale la pena semejante sufrimiento, semejante condena, semejante injusticia, semejante dolor. Ni siquiera eso Jesús está pensando si vale la pena. Jesús lo hace porque Él está seguro que vale la pena morir por los pecadores. Jesús está seguro que vale la pena dar la vida. Y en el mismo momento en que Jesús está sufriendo y muriendo, Jesús ni siquiera está pensando en Él.
Dice la Biblia ahí en el verso 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre que estaba debajo de la cruz y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y esta es una muestra de que Jesús en su dolor y en su agonía está pensando en otros. Él está colgado, Él está torturado, Él está sufriendo, Él está a punto de morir. Pero Jesús ve a su mamá, viuda, sola, desamparada, y Jesús está pensando en su mamá. Yo muero y mi mamá queda sola. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a atender? ¿Quién la va a alimentar? En la cultura de ese tiempo, estar sola, estar viuda, estar desamparada, significa mendigar o morirse de hambre o de frío, no tener donde vivir. Y Jesús en la cruz nunca está pensando en él, y está pensando en su mamá. Y en medio de su sufrimiento, Jesús resuelve la situación de su mamá, el desamparo, la soledad y la viudez de su mamá, dándole a su mamá en el momento un lugar donde vivir, una familia que la reciba y un varón que la trate como madre. Este es Jesús. Todo lo está haciendo por otros, todo lo está haciendo por los demás. Es interesante el verso 25 que habla acerca de que ahí estaba la madre, estaba la tía de Jesús, había otra mujer que era importante de Cleofas, pero también otra mujer que era María Magdalena. Una prostituta, una mujer de la calle, una mujer que estaba enferma, una mujer que estuvo endemoniada y Jesús la sanó, Jesús la liberó, Jesús le devolvió la dignidad a esta mujer. Y esta mujer en gratitud está en los últimos momentos de Jesús y lo sigue a Jesús hasta el final. Solamente por gratitud, solamente por reconocer todo lo que Jesús había hecho por ella en vida, sin entender todavía todo lo que Jesús estaba haciendo con su muerte. Como una mujer se apasiona en seguirlo a Jesús por todo lo que había hecho, y todo eso era solamente la sombra de lo que realmente Jesús iba a hacer y estaba haciendo, muriendo por ella, liberándola no solamente en un momento, sanándola no solamente en su momento, devolviéndole la dignidad como mujer, como ser humano, no solamente en un momento, sino ahora con la muerte Jesús le daba sanidad eterna, libertad eterna, dignidad eterna, para que sea una hija de Dios. Este es Jesús en pleno sufrimiento, pensando en los demás. Y viene el final de la cruz. Dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado, declara Jesús, que significa cumplido. Todo está hecho, concluido, neutralizado. Jesús dice consumado, neutralizado. Significa esto: ahora Jesús anula y cancela el poder del enemigo. En la misma arma y en la misma herramienta que era para castigar al culpable, Jesús, con una acción contraria, ahora a través de la cruz, que era para castigar al culpable, ahora Jesús se lleva el castigo de todos los que son culpables y quita y cancela todo poder que tiene el pecado y la condenación en ese mismo instante. Un solo sacrificio
que es por todos y es para siempre. Jesús cumple la función de sustituto. Hasta ese momento el pueblo entendía lo que era sustituto, entendía lo que era maldad, sabían lo que era pecado, sabían lo que era condenación, sabían lo que era no poder presentarse delante de Dios. Tanto ellos tenían conocimiento de eso que ellos todos los años elegían un sustituto, un cordero, para transmitirle a ese cordero toda su maldad, todo su pecado y reconciliarse otra vez con Dios. Pero el sustituto siempre tenía que morir para que la otra persona pueda ser libre. Y Jesús tiene que morir para que vos seas libre, para que vos seas sano, para que seas perdonado, para que tengas dignidad, para que tu vida tenga valor y para que puedas presentarte cara a cara delante de Dios. El verso 32 sigue describiendo: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Acuérdese que había 3, asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los soldados romanos eran especialistas en muerte. No hacía falta un médico que pueda ver si estaba muerto. Los soldados eran los mejores para determinar: este ya está muerto. Y entonces usted crea que en la cruz Jesús está completamente muerto. Y más abajo habla acerca de que Jesús, en el verso 41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, sepultaron a Jesús. Y Jesús muere y es sepultado. Y esa es la seguridad de nuestro perdón, de nuestra liberación, de nuestra sanidad. Pero la mayor seguridad no la voy a leer yo, usted la va a leer en el capítulo que sigue. Todo el capítulo 20 habla acerca de cuando Jesús se libera de la muerte, se libera de esa cueva, se libera de la sepultura, se libera del poder del pecado y de la condenación del pecado. Y cuando Jesús resucita, todos nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Lo interesante de esta palabra es que todo esto Jesús lo hizo por otros. Diga conmigo otros. Diga conmigo otros. Diga otra vez otros. Diga otra vez otros. Pero el mayor dolor para Jesús no es la cruz, ni la traición, ni el abandono, ni la tortura, ni los azotes. El mayor dolor para Jesús es que los otros no reconozcan lo que Él hizo. Ese dolor no se lo pueden sacar nunca a Jesús. O que los otros lo hayan reconocido una vez, pero después en el tiempo se hayan acostumbrado a hablar de la cruz y de la muerte y de los símbolos de la muerte y de los símbolos de la cruz y de los símbolos del sacrificio, y que en el tiempo esos otros dejen de vivir, de experimentar, de reconocer y de valorar todo lo que Jesús hizo por los otros. Creo que no son ninguno de los que están acá presentes. Creo que los que están acá presentes realmente valoran, estiman, reconocen. No dicen otra vez los símbolos del cuerpo de Jesús en la cruz, otra vez el símbolo de la sangre de Jesús derramada, sino que terminan de celebrar un día, una hora eso, y están esperando que venga enseguida la próxima vez en que pueda volver a reconocer al que todo lo hizo por mí, al que dio su vida, su alma, su tiempo, su energía, al que dejó el trono de gloria, al que se humilló y estando en la condición humillante de hombre, siendo Dios, se humilla hasta la muerte, muerte de cruz, muerte de maldición. Y yo quiero reconocerlo.
Y espero que todos queramos reconocerlo. Para cerrar, Jesús siempre estuvo pensando en otros. Yo soy ese otro. Yo soy ese otro. Yo veo la cruz y le digo a Jesús, no fue en vano. ¿Estabas pensando en mí? Acá estoy. Acá estoy, Jesús. Clavaron los pies de Jesús en la cruz para impedir que Jesús siga caminando en esta tierra. Pero el evangelio de Jesús no puede ser detenido. La palabra de Jesús y la obra de Jesús en la cruz no puede detenerse ni frenarse. La salvación y la obra de amor de Jesús nunca nadie va a poder detenerla. En la cruz clavaron las manos de Jesús y las ataron o pusieron clavos. Quizás alguien pensó, de esa manera Jesús no va a poder poner la mano sobre los enfermos. Ahora Jesús no va a poder sanar o librar. Y hoy, más presente que nunca, los milagros de sanidad, de libertad, de restauración de Jesús son cada vez más grandes y cada vez más vigentes. Y la mano de Jesús sigue sanando, librando, restaurando y dándonos la vida que nosotros necesitamos. En la cruz lo clavaron con los brazos separados. Lo ataron con los brazos separados. ¿Será para que Jesús no abrace nunca más a nadie? ¿Para que nunca más consuele a nadie? Y sin embargo, Jesús, después de vencer la cruz, Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque enviaré ahora al Espíritu Santo, el gran Consolador. Y a través de Jesús nosotros siempre tenemos el abrazo de Dios. Y a través de Jesús nosotros siempre tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Y a través de Jesús nosotros nunca vamos a ser rechazados ni abandonados. Y cualquier herida y cualquier dolor del alma va a ser sanada a través del abrazo de Jesús. Y vos podés venir a la presencia de Jesús y Jesús siempre te va a consolar y te va a abrazar. No importa lo que hiciste o no importa lo que otros te hicieron, los abrazos, los brazos de Jesús alrededor tuyo siempre van a ser consuelo y siempre van a ser sanidad. Jesús sufrió tantos ACV, sufrió tantos paros cardíacos que el corazón de Jesús se rompió. Cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua. El agua hablaba acerca del pulmón que ya no funcionaba mal. Y la sangre hablaba acerca del corazón de Jesús que estaba roto. Quizás el enemigo pensó, vamos a romper el corazón de Jesús para que nadie sienta su amor, para que nadie reciba su amor. Y hoy, por el corazón de Jesús roto, nosotros conocemos el verdadero amor, entendemos el verdadero amor y vivimos en plenitud la experiencia de ser continuamente amados por Dios. Y a alguien se le ocurrió, vamos a lastimarle la frente de Jesús con unas espinas para que nunca sea reconocido, y vamos a poner un cartel de ironía y de fracaso encima de su cabeza que diga, Él es el Rey que está sufriendo y muriendo.
Pero todos los que trataron de impedir la corona en Jesús fracasaron rotundamente. Y hoy Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pronto, muy, muy pronto, cada vez más pronto, toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Póngase de pie para agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Glorifica a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.